Todos decían que yo me había ido de viaje, que estaba descansando unos días en casa de unos familiares, que necesitaba tiempo para mí. Mi hija lo repetía con una sonrisa falsa. Mi yerno lo confirmaba sin parpadear. Y el resto, simplemente se lo creyó, pero yo no estaba de viaje. Estaba encerrada. En una jaula. Con cadenas. En la oscuridad. Y olvidada, mi propio yerno me construyó una celda detrás de su casa. Una jaula de metal, sucia, sin ventanas. Me ató los tobillos con grilletes. Me dejaba pan duro y agua sucia. Me decía que era, por mi bien. Que yo ya no servía para nada. Que era una carga. Y mi hija, ella lo permitió. Ella me entregó, pasé años ahí dentro. Nadie me visitó. Nadie preguntó por mí. Nadie escuchó mis gritos. Solo tenía mi mente y mis recuerdos. Sobreviví como pude. Porque yo sabía que un día, de alguna forma, mi verdad saldría a la luz. Ahora estoy aquí. Vieja, sí. Con el cuerpo marcado. Pero viva. Y no pienso callar, esta es mi historia. La historia que nadie quiso escuchar. Pero que todos deben conocer. Amigos y amigas, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Es muy importante para ayudarnos a crecer y traer más historias emocionantes para ustedes. El día que vi la luz por última vez, no lo supe. Nadie me advirtió que ese atardecer era el último que iluminaría mi rostro durante años. Nadie me abrazó fuerte ni me miró a los ojos con una despedida. Al contrario, todo fue normal. Terriblemente normal. Recuerdo que ese día desperté temprano, como siempre. Puse el café a hervir, barrí el patio y preparé tortillas para mis nietos. Mi hija no me hablaba mucho por esos días, estaba distante, ocupada. Yo pensaba que era estrés, que el matrimonio no le estaba resultando como soñaba. Pero jamás imaginé que lo que venía era algo peor que cualquier pesadilla. Mi yerno, Rafael, me saludó con esa sonrisa fría suya, esa que nunca me inspiró confianza. Traía las llaves del coche en la mano y un brillo raro en los ojos. Se ofreció a llevarme a la terminal. Dijo que me había conseguido un pasaje para visitar a mi prima Tomasa, allá en Guerrero. Me sorprendió. No habíamos hablado de eso. Pero me sentí emocionada. Necesitaba salir. Ver otras caras. Respirar. Otros aires. Te hace bien, suegra, me dijo él, con esa voz seca. Unos días de descanso. Te los mereces. Mi hija no dijo mucho. Me dio un beso en la mejilla, sin mirarme. Eso me dolió. No por el gesto frío, sino porque sentí algo más. Algo oscuro en el aire. Pero quise pensar que era mi cabeza. Que estaba cansada. Que me estaba volviendo paranoica por la edad. Subí al coche con un bolso pequeño. Una muda de ropa, mis lentes, una libreta para escribir pensamientos. Yo siempre escribía cuando viajaba. Me gustaba dejar huellas en el papel de lo que sentía. De lo que no podía decir en voz alta, pero ese cuaderno no llegó conmigo. A Guerrero. Ni a ninguna parte. Rafael condujo durante un buen rato. No fuimos a la terminal. Eso lo supe pronto. Tomó otro camino, uno que iba hacia las afueras del pueblo. Le pregunté si se había equivocado. Me dijo que tomaríamos un atajo. Me lo creí. Quería creerle. No porque confiara en él, sino porque la alternativa era demasiado aterradora. Nos detuvimos frente a una casa abandonada, rodeada de monte, con muros de concreto y techo de lámina oxidada. Yo ya no entendía nada. ¿Aquí es la terminal? Le pregunté, medio en broma, medio temblando. Él no respondió. Solo abrió la puerta, bajó, y me indicó que lo siguiera. Me reí, nerviosa. Rafael, ¿qué es esto? Él sacó algo del bolsillo. Unas esposas. Yo retrocedí. Creí que era una broma enferma. Pero no era una broma. Era mi sentencia. Me empujó con fuerza. Me golpeé la espalda contra la puerta de metal. Grité su nombre. Grité el de mi hija. Lloré como una niña. Pero no había nadie. Solo los grillos, el polvo, y un silencio que se abría como fosa. Dentro de la casa, había un cuarto pequeño, sin ventanas, con rejas soldadas. En el suelo, una cadena gruesa con un candado. Olía a humedad, a óxido, a encierro. Me resistí, paddley, Lorraine. Me tiró al suelo. Me arrastró de los brazos. Y me ató el tobillo derecho con la cadena, cerrándola con una llave que luego se metió al bolsillo. Ya no estorbas, suegra. Aquí nadie te va a buscar. Todos creen que estás de viaje. Y tú, no vas a decir nada, y así comenzó mi encierro. Así terminó mi vida. Los primeros días no comí. No podía.
El miedo. Me cerraba la garganta. Lloré hasta quedarme sin voz. Dormía en el suelo frío, sin cobija. Rafael venía cada 2 días, dejaba un pan duro y un vaso de agua sucia. A veces me hablaba como si fuera un animal. Te lo buscaste. Siempre tan entrometida. Siempre tan metida en todo. Ya verás, esto es temporal, pero no fue temporal. Pasaron semanas, meses, años, mi hija nunca apareció, eso fue lo que más me dolió. No las cadenas, no la oscuridad, sino el abandono de quien me llamó mamá durante tantos años. Con el tiempo, mi cuerpo se fue debilitando. Me dolían las piernas, la espalda, los dientes se me caían. Mis pensamientos se mezclaban. No sabía si era lunes o domingo. Si habían pasado horas o días. A veces imaginaba que alguien me buscaba. A veces soñaba que todo era un delirio. Pero no estaba despierta. Estaba encerrada. Estaba olvidada, la única compañía eran las ratas que cruzaban de noche, el agua que se filtraba cuando llovía. Y el silencio que me comía viva, no sabía cuánto tiempo resistiría. Pero me repetía todos los días, Magdalena, tú no vas a morir aquí. Tú vas a contar esto. Tú no te vas a ir en silencio. Y eso fue lo que me mantuvo viva. Yo me llamo Magdalena. Lo repito en voz alta ahora, aunque me tiemblen los labios. Magdalena, durante años, nadie pronunció mi nombre. Nadie lo dijo. Nadie lo recordó. Era como si mi existencia hubiera sido borrada de golpe, como si me hubieran arrancado del mundo y arrojado a un hueco del que nadie hablaba, del que nadie preguntaba. Lo más cruel no fue el encierro en sí. Lo más cruel fue el silencio, porque cuando tu nombre desaparece, tú desapareces con él. Al principio, imaginaba que en mi casa se hablaba de mí. Que mi hija, aunque fuera con mentiras, al menos mencionaba mi nombre. Que mis nietos preguntaban por su abuela, que alguien en el mercado notaba mi ausencia. Y la doña Magdalena no ha venido por sus tortillas. No ha pasado por su hilo de bordar, ¿no la vieron en misa? Pero esas preguntas, si existieron, se deshicieron pronto. Las palabras tienen poca fuerza cuando nadie quiere cargar con la verdad, y así, mi nombre fue desvaneciéndose. En mi jaula, comencé a hablar sola. Al principio por desesperación. Luego por miedo a olvidar cómo era escuchar una voz humana. Me hablaba a mí misma como si aún viviera en mi casa. Simulaba conversaciones con mis nietos. Recordaba recetas. Rezaba en voz alta. Me inventaba historias de viajes que nunca hice. Era mi manera de no morir por dentro. Una tarde, me vi reflejada en un charco de agua estancada. Apenas me reconocí. Mi cabello, que antes trenzaba con esmero, era un nido de hilos grises. Mi cara estaba sucia, demacrada, con arrugas más profundas que el dolor. Los ojos, eran otros. No eran los de Magdalena. Eran los de una sombra. Entonces supe que tenía que hacer algo. Que si no salvaba mi nombre, nadie más lo haría por mí. Empecé a repetirlo todos los días, como un mantra, como una oración. Me llamo Magdalena. No soy basura. No soy un estorbo. No soy una carga. Soy madre. Soy abuela. Soy mujer. Y con esas palabras, me aferré a mi humanidad. Aunque el mundo se olvidara de mí, yo no podía darme ese lujo. Una vez, Rafael llegó borracho. Se acercó a la reja y me miró con esa cara suya de desprecio, como si yo fuera un objeto que le estorbaba hasta respirar. ¿Todavía estás viva, vieja? Escupio. Deberías agradecerme. Te doy techo, comida. ¿No es eso lo que quieren todas las ancianas? No respondí. Solo Lomayer. Con una mezcla de odio y compasión. Porque un hombre que encierra a una mujer así, no está completo. Está podrido por dentro. Él me lanzó una bolsa con sobras. Pan rancio, arroz seco, algo que olía a leche agria. Me lo comí igual. Porque el hambre no respeta dignidad. Pero, mientras tragaba, mientras sentía la garganta arder de asco, me repetía a mí misma, me llamo Magdalena. Y no voy a morir con el nombre olvidado. Pasaron los meses, tal vez años. Perdí la cuenta. La cadena en mi tobillo ya me había desgarrado la piel varias veces. A veces sangraba. A veces se infectaba. Me arrastraba al rincón menos húmedo para dormir. Y en los días de lluvia, el agua entraba por el techo y lo mojaba todo. Me enfermaba. Toja sangre. Me dolía el pecho. Y aún así, no me moría. A veces pensaba que era castigo. Que Dios me había olvidado. O que me había condenado a purgar todos los pecados que nunca supe si cometí. Pero en lo profundo de mi alma, algo me decía otra cosa. No estás viva por castigo.
Estás viva porque aún no contaste lo que te hicieron. Y entonces pensaba en mi nieta, en la más pequeña. En sus ojitos cuando me abrazaba fuerte. En cómo me decía, abuelita, tú hueles a pan caliente. ¿La vería de nuevo? ¿Me recordaría? ¿Le habrían dicho que morí? ¿O también la habrían convencido de que me fui, sin despedirme? Ese pensamiento me partía el alma. Porque yo no era de esas que abandonan. Yo lo di todo por mi hija. Renuncié a mi vida para criarla sola. Trabajé en casas, cociné para otros, lavé ropa ajena para pagarle la escuela. Y así me pagó. Entregándome al encierro. Quitándome la voz. Robándome el nombre, pero lo que ella no sabía, es que las Magdalenas no desaparecen. Se transforman. Se vuelven fuego una madrugada, mientras el viento golpeaba los muros y el frío me calaba los huesos, comencé a cantar. Suave, bajito. Una canción que mi madre me cantaba de niña. No sé por qué lo hice. Tal vez para calmar el miedo. Tal vez para no olvidar que una vez fui querida, y mientras cantaba, lloré con rabia. Con gratitud. Con vida, porque en ese momento supe que aunque todos hubieran borrado mi existencia, yo aún tenía algo que ellos no podían encadenar, mi alma, y mi alma llevaba mi nombre, Magdalena. La que sobrevivió. La que volverá. La que va a contar todo. Nunca me medicaron, pero decían que yo estaba loca. Bastaba con eso. Bastaba con que alguien dijera, ya está senil, se inventa cosas, no razona bien, y listo. Te vuelves invisible. Una sombra. Una carga que nadie quiere escuchar. Una excusa fácil para encerrar a alguien sin preguntas, sin justicia. Así me borraron. Así me callaron. Diciendo que estaba loca, recuerdo la primera vez que lo escuché. Fue meses antes de mi encierro. Una tarde cualquiera, en la cocina de mi casa, mientras ayudaba a mi nieta con la tarea, escuché a mi hija hablando por teléfono en el cuarto de al lado. Creía que no la oía, pero su voz estaba cargada de fastidio, como si ya no pudiera ocultar el veneno que llevaba dentro. Mi mamá está empeorando. Habla sola. Se le va la cabeza. Ya no es segura para los niños, dijo, en voz baja. Estoy pensando en llevarla unos días lejos, que descanse unos días lejos. En ese momento no entendí. Me sentí herida, sí. Pero jamás imaginé que descansar significaba desaparecerme. Mucho después comprendí que esa conversación no fue casual. Era el comienzo del plan. Una mentira repetida hasta convertirse en verdad. Rafael también empezó a tratarme diferente. Si preguntaba algo 2 veces, me respondía con sarcasmo. ¿Otra vez con eso, doña? Ya lo dijimos. ¿No se acuerda? Y luego me miraba como se mira a un bicho raro. Comenzaron a esconderme las llaves. A controlar mis horarios. A decir que era por mi bien. Una noche, escuché a mi hija decirle a su esposo, es mejor que la gente piense que está mal de la cabeza, así no preguntan mucho cuando se vaya, pero yo no me fui. Me llevaron. Me arrancaron. Me enterraron viva en un cuarto con rejas, y cuando alguien preguntaba por mí, ellos decían, con su mejor cara, ay, es que doña Magda necesitaba descansar. Anda con la cabeza un poco confundida. La llevamos con unos primos, lejos del estrés, el crimen estaba en marcha. Y lo maquillaron con dulzura, con preocupación fingida. Porque eso hacen los cobardes, usan la mentira para justificar lo injustificable. Yo, mientras tanto, me pudría en la oscuridad. Literalmente. Había días en que no podía mover el brazo derecho de tanto dolor. Tenía heridas en la espalda por dormir sobre cemento mojado. Me costaba tragar. Alhambra era un animal vivo dentro de mí. Y el frío era un silencio que se me metía en los huesos, y aún así, ellos repetían la mentira. Pobrecita, ya no está bien. A veces ni se acuerda de quién es, yo me acordaba. Siempre supe quién era. Lo que querían era que yo lo olvidara. Y que los demás también. Un día, Rafael vino con una mujer. No me dijeron su nombre. Ella no me miró a los ojos. Apenas sí. Acercó a la reja, como si yo fuera un animal salvaje. Me observó unos minutos, murmuró algo, y se fue. Luego escuché a Rafael decir, ya vio cómo está. Dijo que es pérdida total. Que ni sabe dónde está. Que si le preguntan, no va a saber responder, pérdida total. Eso dijeron de mí. Como si fuera un mueble roto. Como si mi mente estuviera muerta. Como si mis recuerdos no contaran, pero contaban. Vaya si contaban, yo sabía cada cosa. Sabía que mi hija nunca me perdonó por haberla criado con disciplina. Sabía que Rafael siempre me odió por ver más de lo que él quería mostrar.
Sabía que mi existencia les estorbaba. Que representaba la memoria que ellos querían borrar, porque yo lo sabía todo. Sabía que Rafael había perdido dinero en apuestas. Que había vendido cosas de la casa sin decir nada. Que había golpeado a mi hija más de una vez. Que tenía relaciones con mujeres del pueblo a escondidas. Yo lo supe. Y lo confronté, tal vez por eso. Tal vez esa fue mi condena. Saber demasiado, y cuando una mujer sabe demasiado. Y encima es vieja. Y encima no tiene a nadie que la defienda, entonces. Es fácil enterrarla bajo el nombre de locura, pero no. Yo no estaba loca. Yo estaba viva. Y cada día que sobrevivía en esa jaula, tejía con la mente el relato que un día contaría. Porque si algo no pudieron quitarme, fue mi memoria. Yo recordaba cada golpe. Cada mentira. Cada silencio. Y si hoy estás leyendo esto, si mi voz llegó hasta ti, es porque no les funcionó. Porque su crimen ya no está oculto. Porque mi locura era solo su miedo de que hablara, así que aquí estoy, no con la cabeza perdida, como decían, sino con la memoria encendida, con el alma intacta. Y. Con un fuego en el pecho que no se apaga con mentiras. Nunca olvidaré el momento exacto en que supe que mi hija ya no era mía. Que aquella niña que llevé en el vientre, que alimenté con mis manos, que defendí como leona, se había ido. Que en su lugar quedaba una mujer que prefería el silencio. A mi voz, el encierro a mi presencia, la mentira a la verdad. Fue el día que me entregó. El día que me miró por última vez, y después, nunca más. Ese día parecía uno cualquiera. Me había levantado temprano, como siempre. Prepare café, puse a calentar pan, y arreglé mi rebozo. A pesar de mi edad, siempre me gustó verme limpia, ordenada. Me daba dignidad. Aunque por dentro el corazón estuviera hecho trizas, por fuera yo me sostenía. Siempre lo hice. Recuerdo que ella llegó a la cocina y me miró con ojos nerviosos. No me saludó. No me dio el beso en la frente que solía darme desde niña. Solo dijo, mamá, arréglate. Vamos a salir. Yo me quedé quieta. Sentí que algo no iba bien. Pero no pregunté. No quería problemas. Ya había sentido demasiadas tensiones en la casa en los últimos meses. Rafael pasaba de largo, los niños ya no se acercaban tanto, y mi hija había cambiado. Su mirada ya no tenía amor, solo una especie de impaciencia helada. Subimos al coche. Nadie me explicó nada. Rafael conducía. Ella miraba por la ventana. Yo solo abrazaba mi bolso con fuerza. Llevaba mis lentes, un pañuelo bordado y mi libreta de pensamientos. Siempre llevaba esa libreta. Era lo único que me hacía sentir acompañada. El trayecto fue largo. Salimos del pueblo, pasamos por caminos de tierra, cruzamos veredas que no conocía. Empecé a sentir miedo. No lo dije. Pero mi pecho ya se encogía. Sentía que algo grave venía. ¿A dónde vamos? Pregunté por fin. Mi hija no respondió. Rafael tampoco. Solo bajó el volumen de la radio. Minutos después, el coche se detuvo frente a una casa vieja, de muros grises y ventanas tapiadas. Era un sitio en ruinas. Abandonado. El tipo de lugar donde uno no deja ni a un perro. Pero ahí estaba yo, frente a esa casa, con mi hija a un lado. ¿Qué es esto? Volví a preguntar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Fue entonces que ella bajó del coche, abrió mi puerta, y me miró, pero sin mirarme de verdad. Mamá, vas a quedarte aquí unos días. Solo mientras se arreglan unas cosas en la casa. Es por tu bien. Mi mundo se quebró en 1000 pedazos. Su voz no tenía emoción. Sus ojos no tenían lágrimas. Era como si me hablara una desconocida. ¿Aquí? ¿Es sola? ¿Por qué? ¿Qué hice? Le dije, con el corazón en la garganta. Ella desvió la mirada. Rafael ya abría la puerta de la casa. Todo estaba listo. Todo había sido planeado. Intenté resistirme. Grité. Lloré. Me agarré del marco del coche como si fuera mi última tabla de salvación. Pero Rafael me arrancó de ahí. Me empujó. Me llevó adentro a rastras. Y mi hija no hizo nada, solo se quedó ahí. Parada, con los brazos cruzados. Sin mirarme, y entonces, antes de que Rafael cerrara la puerta y me arrojara al cuarto oscuro donde pasaría los próximos años, le grité, mírame. Mírame a los ojos si de verdad crees que esto está bien. Si tienes alma, mírame, pero no lo hizo. Giró la cara. Subió al coche. Y se fue. Esa fue la última vez que vi su rostro. Durante los días siguientes, esperaba escuchar su voz. Esperaba verla llegar con un poco de comida, con una cobija, con algo. Cualquier cosa. Incluso una disculpa.
Una lágrima. Una palabra, pero no vino, las visitas eran solo de Rafael. Él llegaba cada 2 o 3 días. Dejaba sobras, me lanzaba insultos, y se iba. A veces me decía que mi hija no quería verme. Kay había dicho que así era mejor. Que yo era un problema menos. Un gasto menos. Una sombra menos en su vida. Al principio no le creí. Me dije a mí misma que eran mentiras de un hombre cruel. Que mi hija, en el fondo, no sabía lo que estaba pasando. Que cuando se diera cuenta, vendría por mí. Me abrazaría. Me sacaría de ese infierno, pero el tiempo pasó. Meses. Años. Y ella, nunca volvió, y entonces lo supe. Ella me entregó. Ella lo permitió. Ella lo firmó. Ella me borró. A veces me preguntaba qué historia les habría contado a los demás. ¿Qué mentira usó para justificar mi ausencia? ¿Dijo que estaba enferma? ¿Que me internó en algún lugar? ¿Que me fui por mi cuenta? ¿El pueblo, los vecinos, mis amigas de la iglesia, todos lo creyeron? ¿Nadie preguntó? ¿Nadie sospechó? ¿Era tan fácil desaparecer a una mujer como yo? Sí. Lo era, bastó que mi propia hija dejara de nombrarme. Y el mundo lo hizo también, pero yo no me borré. Yo no me rendí. En esa jaula sucia, sin ventanas, me repetía cada día, tú eres Magdalena. Tú fuiste madre. Tú diste amor. Y lo que te hicieron no fue justo. Algún día, lo vas a contar. Y por eso sobreviví. No por el cuerpo. No por la comida. Sino por la voz que no me arrancaron. Por la memoria que no pudieron destruir. Por ese último recuerdo, la espalda de mi hija alejándose, y mi alma rompiéndose en silencio. No era la comida lo que me mantenía viva. Porque comida, en realidad, no había. Me daban sobras frías, pan duro, agua turbia. A veces pasaban 3 días sin que apareciera nadie. Mis huesos crujían, mis labios sangraban de tan secos, mi estómago se revolvía como una bestia hambrienta que mordía por dentro. El hambre es una muerte lenta. Una tortura que no se ve. Pero esa no fue la peor parte era el silencio, porque no hay cárcel más cruel que el olvido. Yo hablaba sola. Me respondía. Rezaba. Gritaba. Cantaba canciones viejas que cantaba a mis nietos para dormir. Les hablaba como si estuvieran ahí. Recordaba cada detalle de sus caritas, sus manitas calientes, su olor a leche y tierra mojada. Pero con el tiempo, sus rostros empezaron a desvanecerse. No sabía si eran recuerdos o sueños, y ahí, cuando pensé que ya no podía más, cuando el alma se me arrastraba por el piso sucio, pasó algo que me cambió. Algo pequeño. Mínimo. Insignificante, dirían muchos. Pero para mí, fue como un rayo de luz entrando por una grieta, una palabra, una sola palabra, era de noche. Rafael había venido ese día, furioso. Me lanzó una bolsa con pan enmohecido y gritó que me callara. Que si seguía haciendo ruido, cerraría la puerta con cemento. Que nadie jamás sabría dónde estaba. Yo me arrinconé en la pared, temblando. Esa noche llovía fuerte. Las goteras caían como agujas heladas. Me acurruqué en el rincón más seco, abrazada a mi rebozo ya deshilachado. Mis ojos se cerraban solos, de agotamiento. Y entonces, desde la ranura de la puerta, escuché algo, una voz. Una voz pequeña. De niño. Hola, abrí los ojos de golpe. Me acerqué arrastrándome. Contuve la respiración. ¿Hay alguien? Repitió la voz. Sí. Había alguien. Del otro lado de la puerta. Alguien que no era Rafael. Ni mi hija. Ni nadie que conociera. ¿Quién eres? Susurré, con la garganta reseca. Mi nombre es Julián, dijo. Vivo al atrás. Escuché ruidos. Pensé que era un perro. Pero tú no eres un perro, me reí. No sé cómo. No sé de dónde salió esa risa. Pero me reí. No, hijo. No soy un perro. Soy una abuela. Estoy encerrada. Hubo silencio. Sentí que el niño se alejaba. Pensé que se había asustado. Que correría a contarle a alguien y me sellarían la puerta para siempre. Pero no volvió. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué? Porque alguien me metió aquí. Porque creen que nadie me va a buscar. Porque me quieren callar. Él no respondió. Solo susurró una palabra. Una sola, resist. Esa fue la palabra. Resiste, y fue suficiente. No era una orden. No era un consejo. Era una semilla. Una mano invisible que me tocaba el alma por primera vez en años. Esa palabra me sostuvo más que cualquier comida. Me dio más fuerza que una manta caliente. Más valor que una llave. Desde ese día, el niño volvió. No siempre.
A veces desaparecía por semanas. Pero cuando venía, dejaba algo, un pan escondido en una servilleta, un cartón con agua limpia, una flor seca, una piedrita pintada con un corazón, ¿y yo? Yo volvía a tener nombre, me hablaba bajito. Me hacía preguntas. Me contaba que vivía con su abuela, que su mamá los había dejado, que su padrastro era malo. Que a veces se escondía entre los árboles para no escuchar los gritos. Por eso, me escuchó. Porque él también vivía en una especie de cárcel, nos entendíamos sin vernos. Éramos dos almas rotas que se tocaban a través de una pared podrida. Un día, le pregunté cómo sabía que estaba viva, porque aún hablas, me dijo. Los muertos no hablan. Y tú, me enseñaste a no tener miedo y yo, que no podía ni ponerme de pie sin tambalear, era la fuerza de alguien. Yo, que no tenía dientes, ni uñas, ni espejo para verme, era luz para un niño que tampoco tenía hogar, y entendí algo. Algo profundo, no siempre se necesita ver la salida para seguir caminando. A veces, basta con una palabra. Una sola. Para. No dejarte morir. Desde entonces, cada vez que sentía que mi cuerpo no aguantaba más, repetía esa palabra como un mantra: resiste. Resist. Resiste, no era solo por mí. Era por Julian. Por mi historia. Por todo lo que aún tenía que contar, y por eso estoy aquí. Porque resistí. Porque una voz pequeña me devolvió el alma. Porque el amor, incluso el más breve, incluso el más tímido, es más fuerte que el encierro. Al principio fue la espalda. Un dolor profundo, como si alguien me partiera en dos cada vez que intentaba enderezarme. Luego vinieron los calambres en las piernas, las punzadas en los brazos, los dedos que ya no respondían, que se entumecían. Como ramas secas. Me dolía respirar. Me dolía estar despierta. Me dolía existir. El encierro no solo mata el alma. También corroe el cuerpo. Lo marquita. Lo pudre por dentro. Como una flor que nadie riega. Como un animal olvidado detrás de un muro. Pasaban días enteros en los que no podía levantarme. Me arrastraba como podía hasta la puerta para buscar un poco de luz entre las rendijas. Cuando llovía, ponía mi boca en la grieta inferior para beber las gotas que escurrían del tejado. A veces eran sucias, mezcladas con polvo y tierra, pero eran agua. Y yo necesitaba vivir. Mi piel comenzó a romperse. Llagas en los codos. Moretones que no sabía cómo habían aparecido. Las uñas se me partían. El cabello así que amachans. Y aún así, mi voz no se apagaba, porque si algo aprendí en esa oscuridad fue que cuando el cuerpo ya no responde, la voz se convierte en el único escudo. Y la mía, aunque débil, temblorosa, casi un susurro, era todo lo que tenía. While I use, conté, recé, lore en voz alta. Inventé historias. Me hablé a mí misma como si fuera dos personas. Una que caía, otra que sostenía, a veces le hablaba. Al niño, aunque no estuviera. Le decía, Julián, hoy soñé con un campo de flores. Oh, hoy me acordé de la vez que hice tamales para 30 personas. O simplemente, hoy no lloré. Hoy resistí, y aunque él no me oyera, esas palabras se quedaban rebotando en las paredes, como ecos de mi dignidad. Porque la dignidad también se grita, incluso cuando no hay nadie para escucharla. Un día, escuché pasos. Pasos distintos. Más ligeros. Más apurados. Me acerqué a la puerta. ¿Julián? Pregant silencio. ¿Hola? ¿Hay alguien? Entonces, una voz de mujer. ¿Quién está ahí? Me congelé. Esa voz no era la de mi hija. Ni la de Rafael. Era una voz nueva. Firme. Sorprendida. ¿Quién es usted? ¿Por qué está encerrada aquí? No supe qué responder al principio. Me temblaban las manos. La garganta seca. Soy Magdalena. Estoy encerrada aquí desde hace no sé cuánto. Me metieron, mi familia. Me dijeron que estaba loca. Del otro lado, escuché un suspiro largo. Un movimiento. Como si la mujer se agachara. ¿Está usted bien? Puede moverse, no mucho, dije. Pero estoy viva. Gracias. Adiós, estoy viva. Ella no respondió de inmediato. Luego oí que se alejaba corriendo. Sentí pánico. Creí que se había ido. Que todo había sido un espejismo de mi mente cansada, pero no. Regresó, y no estaba sola. Voces. Pasos. Unas llaves, y entonces se abrió la puerta. La luz me cegó. Literalmente. Tuve que taparme los ojos. Llevaba tanto tiempo en la oscuridad que la claridad me dolía como agujas. Sentí aire fresco. Olor a jabón. Una brisa real, y por primera vez en años. Alguien me miró como persona, una mujer joven,
con uniforme de enfermera, se arrodilló a mi lado. Me tocó el brazo con cuidado. Tranquila, doña. Ya no está sola, lloré. Lloré como una niña. No de tristeza. No de rabia de alivio. De haber sobrevivido. De no haberme rendido, porque aunque mi cuerpo se estaba cayendo a pedazos, mi voz nunca murió. Esa voz fue la que me salvó. La que me mantuvo cuerda. La que le susurró a mi alma que todavía valía. Que todavía era yo. Que todavía podía contar mi historia, y ahora que alguien por fin me escuchaba, supe que todo el dolor, todo el horror, no había sido en vano. Curar el cuerpo es lento, pero posible. Te dan pastillas, te cosen las heridas, te alimentan poco a poco, te enseñan a volver a caminar. Te limpian la piel, te revisan la presión, te ponen sueros en las venas hasta que la sangre se hace fuerte. De nuevo. El cuerpo, cuando se le trata bien, responde, pero el alma. El alma no cicatriza igual. El día en que me sacaron de aquella casa, los vecinos no dijeron nada. Algunos fingieron no ver. Otros miraron con pena, otros con vergüenza. Nadie hizo preguntas. Nadie me abrazó. Nadie gritó, ¿cómo pudieron hacerle esto? En silencio, como si yo fuera una sombra, me metieron en la ambulancia y me llevaron al hospital. Yo no podía casi hablar. Tenía la lengua dormida. La garganta áspera de tanto tiempo en silencio o en gritos ahogados. Pero en mi mente repetía los mismos nombres, una y otra vez: mi hija, Rafael, mis nietos, mi nombre, mi historia. En el hospital me trataron con delicadeza. Me lavaron las llagas con cuidado. Me cortaron el cabello reseco. Me pusieron una bata limpia y una cobija que olía a lavanda. Dormí durante días enteros. Y cuando abría los ojos, las enfermeras me decían: usted está a salvo ahora. Descanse. Pero yo no descansaba por dentro. En las noches, mi cuerpo dormía, pero mi corazón despertaba. Soñaba con gritos. Con puertas que se cerraban. Con mi hija dándome la espalda. Con el eco de mis pasos encerrados. Soñaba que volvía a esa casa. Que tocaba la puerta y nadie me abría. Que gritaba y nadie me escuchaba, y al despertar, mis manos buscaban las paredes. Mi cuerpo se acurrucaba solo, por costumbre. Me costaba entender que estaba libre. Que había luz. Que había ventanas. La doctora me decía: doña Magdalena, su presión está mejorando. En unos días podremos llevarla a un centro de descanso. Yo asentía, pero no sonreía. ¿Descanso? ¿Cómo se descansa con el alma en cenizas? Me asignaron una psicóloga. Una mujer joven, de voz dulce y mirada firme. Me habló con paciencia. Me preguntó si quería contar lo que había pasado. Al principio, no podía. Solo lloraba. Ella me sostenía la mano. Me decía: no tiene que hablar si no quiere. Solo si está lista. Y un día, sin aviso, hablé. Hablé por horas. Le conté todo, desde el día que mi esposo murió, cuando la casa empezó a vaciarse de alegría. Le hablé de mi hija, de cómo se volvió fría, de cómo Rafael llegó con su presencia dominante. Le hablé de las miradas, de las humillaciones pequeñas. De cómo me convertí en un estorbo. En una carga. En una sombra. Le conté del día en que me encerraron. De los días oscuros. De Julián, el niño que me dio vida con una palabra. De la voz de la mujer que me encontró. Del momento en que la puerta se abrió, la psicóloga lloró conmigo. No trató de explicarme nada. Solo me escuchó. Y al final, me dijo algo que se quedó clavado en mí: no está rota, doña Magdalena. Está herida. Muy herida. Pero una herida también es una grieta por donde puede entrar la luz. Esa noche, por primera vez, dormí sin miedo. Me trasladaron a una casa hogar para mujeres mayores en situación de abandono. Un lugar limpio, con enfermeras amables y compañeras. Que también tenían historias que dolían. Algunas habían sido olvidadas por sus hijos. Otras, maltratadas. Algunas no recordaban ni su propio nombre. Pero todas compartíamos el mismo lenguaje, el del abandono. Ahí me ayudaron a caminar otra vez. A sostener la cuchara sin temblar. A peinarme sin romperme el cuero cabelludo, pero el alma seguía llorando. Cada vez que sonaba el teléfono en la recepción, mi corazón saltaba. ¿Y si era mi hija? ¿Y si se había arrepentido? ¿Y si venía a buscarme? Pero no. Nunca era para mí. Una tarde, una voluntaria me preguntó si quería escribir cartas. Que a veces ayudaba a soltar lo que una no podía decir, y escribí primero una carta para mi hija. Le conté todo lo que me dolía. Todo lo que no entendía. Le pregunté por qué. ¿Por qué me entregó? ¿Por qué no luchó por mí?
porque no me creyó digna ni siquiera de una despedida. Pero no se la mandé. Lagarde. No por cobardía, sino porque ya no esperaba una respuesta. Luego escribí una carta para Julián. Para ese niño que nunca volví a ver, pero que me había dado la palabra más poderosa del mundo. En la carta le decía: no sé si alguna vez leerás esto, Julián. Pero tú me salvaste. Tu dices que mi alma no muriera. Nunca olvides el poder de tu voz. Nunca dejes de escuchar a los que nadie escucha. Porque tú fuiste mi ángel en la oscuridad. Esa carta sí la dejé en la recepción. Les pedí que si algún día un niño llamado Julián preguntaba por una señora Magdalena, se la dieran. Tal vez nunca pase. Pero necesitaba escribirla. Sacarla de mí. Pasaron los meses. Mi cuerpo, aunque débil, se estabilizó. Pude caminar por el jardín del centro. Sentí el sol en el rostro. Toqué flores reales. Vi niños en la calle jugando. Y cada vez que cerraba los ojos, no veía oscuridad. Veía cielo, pero aún me dolía, porque hay heridas que no se cierran. Hay ausencias que no se llenan. Y hay traiciones que siguen sangrando por dentro, aunque por fuera ya no se vean. Yo estaba viva. Pero no completa, y quizás nunca volvería a estarlo. Pero estaba de pie. Contando mi historia. Nombrándome. Volviéndome a construir. Con cada palabra. Pensé que el amor me había abandonado para siempre. Que era un lujo que solo los jóvenes se permitían. Que después de una traición tan honda, tan cruel, tan silenciosa, ya no había lugar para sentir algo parecido al cariño. Pero me equivoqué, porque el amor no siempre llega envuelto en flores ni palabras bonitas. A veces, el amor llega en forma de silencio compartido. De una taza de té caliente. De una mano que no suelta la tuya, aunque tiemble, durante mis primeros meses. En la casa hogar, me negué a crear lazos. Observaba a las demás ancianas desde lejos. Algunas reían, contaban anécdotas, jugaban a las cartas. Otras lloraban sin decir una palabra. Yo no. Yo solo me sentaba junto a la ventana. Miraba el cielo como si esperara que de ahí viniera alguna respuesta. Un perdón. Una explicación. Un milagro. Pero un día, en la mesa del comedor, una mujer se sentó junto a mí. No pidió permiso. Solo lo hizo. Me sirvió sopa. Me ofreció una servilleta. Y me dijo, sin mirarme: los que callan no siempre son cobardes. A veces solo están sanando. Levanté los ojos. Era una mujer de cabello blanco, recogido con cuidado. Sus manos temblaban, pero su mirada no. Fuerte. Lúcida. Como si hubiera vivido 1000 batallas y aún así supiera sonreír. Me llamo Aurora, me dijo. No respondí. Solo asentí. Desde ese día, Aurora se convirtió en mi sombra. No me invadía. No me exigía. Solo estaba. Me traía flores del jardín. A veces me dejaba dulces escondidos en el cajón. O me dejaba notitas con frases como: hoy amaneció bonito. ¿Lo ves? O, no estás sola, aunque a veces lo parezca. Al principio, me costaba aceptar su presencia. Sentía culpa. ¿Quién era yo para merecer afecto después de todo? Después de haber sido invisible por tanto tiempo, pero ella no se rendía. Aurora no pedía nada. Solo ofrecía. Una tarde me llevó de la mano al jardín. Me mostró una banca debajo de un árbol enorme. Nos sentamos ahí en silencio. ¿Sabes por qué me siento aquí cada tarde? Me preguntó. Negué con la cabeza. Porque aquí mi esposo me besó por última vez antes de morir. Y aunque ya no está, yo sigo viniendo. Porque el amor no se va. Solo cambia de forma. Esa frase me perforó el alma. El amor no se va. Solo cambia de forma, y entendí. Yo había creído que el amor me había sido arrebatado. Por mi hija. Por mi yerno. Por la familia que construí y que luego me enterró. Viva, pero estaba equivocada. El amor seguía ahí. En las manos de Aurora. En el niño que me dijo: resiste. En la doctora que me escuchó sin juzgarme. En la psicóloga que me sostuvo mientras lloraba. En cada alma rota que me sonrió en esa casa hogar. Yo había sido amada. De otras formas. De formas nuevas. De formas que no esperaba. Una noche, Aurora me tomó la mano. Sus ojos brillaban. Me dijo: te quiero, Magdalena. No por lo que has vivido, sino por cómo sigues aquí, de pie. Y lloré, porque no recordaba la última vez que alguien me había dicho algo así. Algo tan simple, tan limpio, tan verdadero. Desde entonces, nos volvimos inseparables. Nos leímos cartas. Escuchábamos música de cuando éramos jóvenes. Nos contábamos secretos. Nos reíamos de lo que aún dolía,
Porque aprendimos a sanar con humor. Un día, Aurora se enfermó. La llevaron al hospital. No volvió. No me dejaron despedirme. Ni abrazarla. Ni decirle, gracias, pero sé que me escuchó. Porque cuando regresé a la casa hogar, su habitación estaba vacía, pero en mi cama había una flor. Una sola. La misma que siempre dejaba cuando quería decir estoy aquí, y así lo supe. Que aunque el amor duele, también cura. Que aunque a veces se va, también permanece. Que aunque mi alma estuviera llena de grietas, por ellas entraba la luz. Volví a creer en el amor. Pero no en el amor que nos prometen los cuentos, sino en el amor que resiste, que acompaña, que no exige. El amor que se sienta en silencio contigo y dice, te veo. Y aún así, te quiero. Habían pasado tantos días iguales que ya no sabía en cuál vivía. Despertar. Tomar mi medicina. Sentarme en la banca del jardín. Escuchar las mismas canciones en la vieja radio. Ver cómo el sol entraba y salía por la ventana, como si estuviera jugando a esconderse de mí. Así era mi rutina. Y no me quejaba. No porque fuera feliz, sino porque había aprendido a no esperar nada, hasta que, una mañana, el timbre sonó, no el timbre de la casa hogar. No el del comedor. El teléfono de la recepción. Lo escuchábamos todos los días, pero nunca era para mí. Siempre era para alguna familia que pedía informes, alguna hija que prometía venir y luego no venía, algún nieto que se olvidaba del cumpleaños de su abuela y llamaba tarde, pero ese día fue diferente. La recepcionista, una muchacha dulce, llamada Flor, me buscó con la mirada. Me hizo una seña, Doña Magdalena, es para usted. Yo la miré como si me hablara en otro idioma. ¿Para mí? Sí. Me preguntaron por su nombre. Magdalena. Dicen que es de su familia. Mi estómago se retorció. Sentí las manos heladas. El pasado me explotó en la cara como una bomba sin aviso. Familia. No quise levantarme. No quería saber. No quería ilusionarme. Flor se acercó con el teléfono inalámbrico. Lo toma, o le digo que no está, y ahí, como un acto reflejo, estiré la mano. Tomé el aparato con fuerza. Lo llevé a mi oído. ¿Hola? Dije con voz temblorosa. Hubo un silencio. Largo. Muy largo. Tanto que pensé que era una broma. O un error. O alguien equivocado, hasta que esa voz que conocía desde antes que naciera, esa voz que me dio la vida y luego me la arrebató, esa voz dijo, mamá, sentí que el mundo se detenía. Que el tiempo retrocedía. Que mi corazón se partía en dos. Era ella, mi hija, la que me encerró. La que me olvidó. La que me borró de su historia. Mamá, soy yo. Su voz temblaba, como si también tuviera miedo. Soy Diana. No pude hablar. Las palabras se ahogaban en mi garganta. Mi cuerpo temblaba como hoja en tormenta. Sé que no merezco que me escuches, continuó. Sé que me porté como la peor hija del mundo. Que te fall. Que te lastimé. Que te abandoné cuando más me necesitabas. Apreté el teléfono con ambas manos. Las lágrimas caían, silenciosas. Y ella seguía. No tengo excusas, mamá. Ninguna. Solo sé que he llorado cada día desde que me enteré lo que te hicimos. Rafael me mintió. Me manipuló. Me decía que estabas enferma. Que te ponías en peligro. Que inventabas cosas. Y yo le creí. Me mordí los labios. Quise gritarle. Quise decirle que cómo podía ser tan ingenua, tan cruel, tan ciega, pero no dije nada. Mamá, hace unos meses encontré una de tus cartas. La que escribiste y que nunca me diste. La escondiste en una caja. Y la leí. Leí tu dolor. Tu voz. Tu verdad. Ahí solté el llanto. Porque esa carta la había escrito desde el fondo de mi alma, pensando que nunca sería leída. Y ahora, ella la había leído. No espero que me perdones, dijo entre sollozos. No espero que quieras firm. Solo quería que supieras que lo sé todo. Que ya no estoy con Rafael. Que se fue. Me dejó. Y yo, ahora entiendo lo que tú viviste. Me quedé sola. Mis hijos no me miran igual. Why pensé en todo lo que callaste. En todo lo que soportaste. Y me di cuenta que fui igual que él. Peor. Porque tú eras mi madre, quise responder. Quise decir algo. Pero solo sollozaba. Mamá, si alguna vez, puedes perdonarme, yo quisiera ir a verte. Solo una vez. Para mirarte a los ojos. Para decirte que te amo. Que siempre te amé, aunque no supe demostrarlo. Que me equivoqué. Y que cada día sin ti fue un castigo. Se hizo el silencio. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Tragué saliva.
Respiré hondo y por fin, dije, estoy aquí. Ella lloró. Lloró como una niña. Como yo había llorado en ese cuarto oscuro tantos años atrás. ¿Puedo verte?, preguntó. Cerré los ojos. Pensé en todo lo vivido. En los años perdidos. En la soledad. En Aurora. En Julián. En el amor nuevo que había encontrado, y supe que perdonar no era olvidar. Ni justificar. Ni borrar el pasado. Perdonar era mirar a la herida y decirle, ya no tienes poder sobre mí. Ven, le dije. Pero no vengas a limpiar el pasado. Ven a mirar quién soy ahora. A la mujer que sobrevivió sin ti. Y que, a pesar de todo, aún tiene amor para dar. Ella no habló más. Solo lloró. Flor me quitó el teléfono con suavidad. Me abrazó. Me dio un pañuelo. Ese día, no comí. No dormí. Solo pensé en lo frágil que es todo. En lo injusto que puede ser el amor. En las vueltas que da la vida, y me di cuenta, que aunque la herida nunca desaparezca, puede dejar de sangrar. Los días siguientes a aquella llamada fueron un torbellino de sentimientos que no sabía cómo nombrar. Mi cuerpo estaba aquí, en la casa hogar, pero mi mente volvía, una y otra vez, a los recuerdos más dolorosos, y también a los más dulces. Una parte de mí quería abrazarla. Otra, huir. ¿Qué se le dice a una hija que te borró? ¿Qué se le dice a quien fue testigo de tu dolor, y eligió callar? ¿Cómo se recibe a quien te dejó sola en la oscuridad? No tenía respuestas. Solo preguntas. Las otras mujeres del hogar lo notaban. Veían cómo me quedaba más callada, cómo pasaba más tiempo en el jardín, cómo dejaba la sopa enfriar sin probarla. No preguntaban mucho, pero me miraban con ternura. Ellas sabían, había un temblor en mi interior que no podía ocultar. No era miedo. Era algo más profundo. Era la posibilidad del reencuentro, y también la posibilidad de romperme. Otra vez, el día llegó. Una mañana clara, sin viento, sin nubes. Recuerdo que me puse mi blusa favorita, la celeste con flores blancas. Aurora me la había regalado antes de partir. Para cuando quieras sentirte fuerte, me dijo. Peiné mi cabello con cuidado. Lo até en una trenza como solía hacer en mi juventud. Y me senté en la banca de piedra del patio, bajo el árbol de hojas grandes, donde el sol se filtraba como si el cielo me abrazara despacio. Escuché el coche llegar. Escuché pasos. Y sentí que el tiempo se detenía. No la vi. De inmediato. Flor salió a recibirla. Le dio indicaciones. Le ofreció agua. Y luego, la condujo hacia mí. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Y entonces, la vi. Ahí estaba. Mi hija. Mi niña. No era la misma. Había algo en su rostro que no estaba antes. La tristeza. La verdadera. La que nace del arrepentimiento. La que no necesita palabras para explicar nada. Diana no dijo nada. Solo se quedó parada a unos metros. Con los ojos llenos de lágrimas. Con las manos entrelazadas, como una niña que teme ser regañada. ¿Y yo? Yo solo la miré. Por un momento, no fuimos madre e hija. Fuimos dos mujeres rotas. Frente a frente. Sobrevivientes de la misma herida. Dio un paso. Luego otro. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, su cuerpo colapsó. Se arrodilló. Puso su frente sobre mis piernas. Y lloró con un dolor tan profundo que yo sentí que todo el jardín se estremecía. Sus lágrimas mojaban mi falda. Sus sollozos partían el aire. Y en cada uno de ellos, yo escuchaba una palabra muda: perdón. No necesitaba que lo dijera. Ya lo estaba gritando con su cuerpo. Puse mi mano en su cabeza. La accuracy. Y le dije en voz baja: estoy viva. Y tú también. Eso ya es suficiente. Ella levantó el rostro. Sus ojos estaban hinchados, rojos. Pero había algo ahí, algo que no recordaba en ella desde que era niña. Luz. Nos abrazamos. No como antes. No como madre y hija que fingen amor. Nos abrazamos como dos mujeres que han tocado fondo, y aún así, eligen levantarse. Quiero cuidarte, me dijo entre lágrimas. Quiero llevarte a casa. A mi casa. Donde estés segura. Donde tengas lo que mereces. La miré largo rato. ¿Y qué crees que merezco? Ella tragó saliva. Todo. Amor. Dignidad. Paz. ¿Y tú crees poder darme eso? No respondió de inmediato. Solo asintió. Con los ojos clavados en los míos. He cambiado, mamá. No soy la misma. Ya no me importa lo que piensen. Ya no quiero aparentar. Solo quiero reparar. Aunque sé que no puedo, no puedes borrar el pasado, Diana. Lo tomé las manos. Pero puedes escribir otro final. Nos quedamos ahí, sentadas. El sol se movía despacio,
como si nos diera permiso para quedarnos todo el tiempo que quisiéramos. Me habló de sus hijos. De cómo Rafael la había dejado. De las noches en que lloraba sin saber por qué. De las veces en que soñaba conmigo y se despertaba gritando. De su vergüenza. De su culpa, y yo solo escuché. Porque a veces, eso es lo que más sana, ser escuchada antes de irse. Me abrazó una vez más. ¿Puedo volver mañana? Puedes volver cuando quieras, pero no vengas a calmar tu conciencia. Ven a conocer a la mujer que sobrevive en mí. Ella asintió. Quiero eso. Más que nada, la vi alejarse. El coche arrancó. Y el jardín volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el mismo silencio, era un silencio distinto. Uno que no pesaba. Uno que no dolía. Uno que anunciaba que algo nuevo podía empezar, porque cuando ella abrió la puerta, no fue solo el reencuentro con mi hija, fue el reencuentro conmigo misma. Durante años fui una sombra. Una figura que se deslizaba entre los rincones de una casa que ya no era suya. Durante años caminé con la cabeza baja, los labios sellados y el alma rota. Porque me enseñaron que hablar era peligroso. Que decir la verdad era sinónimo de escándalo. Que una mujer buena, una madre decente, una abuela respetada, guardaba silencio y yo obedecí. Oh, cuánto obedecí cuando era niña y mi madre me enseñó que las heridas se curaban rezando, no denunciando. Obedecí cuando mi esposo me gritaba que yo no servía para nada, e igual le ponía la comida en la mesa. Obedecí cuando mi hija me miró con desdén y me acusó de inventar cosas, como si mi dolor fuera una fantasía molesta. Obedecí cuando me encerraron, cuando me callaron, cuando me olvidaron, hasta que un día, algo en mí se quebró, y de esas grietas no salió más silencio. Salió fuego. Salió verdad. Hoy quiero contarlo todo. Porque si yo no lo hago, ¿quién va a hacerlo? ¿Quién va a hablar por las mujeres que fueron silenciadas en su propia casa? ¿Quién va a recordar a las abuelas que cuidaron de todos y nadie cuidó de ellas? Mi historia no es bonita. No es fácil de escuchar. No está hecha para consolar. Está hecha para despertar. Tenía 12 años cuando aprendí que no toda caricia es cariño. Mi propio hermano, mayor que yo por 7 años, entraba a mi cuarto por las noches con los pasos de un ladrón y la sonrisa de un monstruo. Me decía que no gritara. Que nadie iba a creerme. Que era un juego y yo, que apenas entendía lo que era la vida, me creí su mentira, cuando por fin, años después, reuní valor para contárselo a mi madre. Ella me miró con una frialdad que aún hoy me quema. Eso no pasó, Magdalena. No vuelvas a repetirlo. ¿Quieres destruir a tu hermano? ¿Quieres arruinar esta familia? Y entonces entendí, para mi madre, el nombre de la familia era más importante que mi alma, así aprendí a guardar secretos. A sonreír aunque me doliera el cuerpo. A decir, estoy bien, aunque por dentro me desangrara. Me casé joven. Con un hombre que parecía correcto. Pero los monstruos también usan camisas planchadas y saben dar buenos días. Él me anuló de a poco. Primero con palabras. Luego con ausencias. Después, con golpes que nadie veía. Hasta que un día dejó de golpearme físicamente, porque ya lo hacía con solo mirarme, y yo seguí obedeciendo. Porque tenía una hija. Porque no tenía a dónde ir. Porque me habían convencido de que era eso o la nada. Mi vida fue pasar de una prisión a otra. Del miedo de una infancia mutilada al miedo de un matrimonio sin alma. Y cuando creí que, al menos, mi hija me amaría, ella me entregó como quien entrega un mueble viejo que ya no sirve, me encerró. Me tachó de loca. Permitió que su marido, ese hombre al que yo siempre miré con recelo, me despojara de todo. Hasta de mi nombre, pero no pudieron quitarme una cosa, mi memoria, por eso escribo. Por eso hablo. Por eso grito aunque mi voz sea débil. Porque lo que viví no puede quedarse en mí. Porque si una sola mujer, una sola abuela, una sola niña escucha mi historia y se atreve a hablar, ya habrá valido la pena. Hoy sé que no fue mi culpa. Hoy sé que mi valor no dependía de si alguien me creía o no. Hoy sé que el amor que busqué afuera, primero debía dármelo yo, y fue en este lugar, con otras mujeres rotas como yo, que aprendí a sanar. Julián, aquel niño que me abrazó sin conocerme, me enseñó lo que es la empatía sin condiciones. Aurora, con su silencio lleno de flores, me devolvió la ternura. Flor, con su sonrisa joven, me recordó que aún hay esperanza en las nuevas generaciones. Y hasta Diana, mi hija, con su llanto sincero y su arrepentimiento tardío, me enseñó que el perdón no borra el pasado, pero sí aligera el alma. Por eso escribo. Por eso ya no me escondo. Porque mi historia no es una vergüenza. Es una advertencia, a ti que lees esto.
A ti que también callaste. A ti que viviste en una casa donde el amor dolía, te digo, no estás sola, tu voz es tuya. Y aunque tiemble, debe ser escuchada, no esperes a que te entierren en el olvido. No dejes que tu verdad muera contigo. Habla. Llora. Escribe. Ruge, si es necesario, porque nos hicieron creer que éramos débiles, pero la verdad es que somos las que han cargado el mundo entero sin que nadie lo notara. Hoy no busco venganza. Busco memoria. Busco justicia. Busco que mi nieta, si algún día me lee, sepa que su abuela no fue una loca encerrada, fue una mujer valiente que sobrevivió al silencio, y que, al final, se atrevió a contar su historia. Nunca imaginé que volvería a verla. Después de todo lo que pasó, después de tanto silencio, después de tantas noches llorando con la fotografía descolorida entre mis manos. No creí que ese día llegaría. Pero llegó. Diana volvió a visitarme con una niña de ojos grandes y alma transparente. Tenía el cabello trenzado, la sonrisa tímida y una mochila con pegatinas de flores y frases que decían libertad y nunca dejes de soñar. Abuela, ella es Emilia, me dijo Diana. Mi hija. Tu nieta. Mi corazón se detuvo. Mi nieta, la que me habían ocultado. La que había crecido sin saber que su abuela seguía viva. La que, en mi mente, imaginé 1000 veces, riendo, corriendo por el parque, preguntando por historias antes de dormir. Y ahora estaba ahí, frente a mí, con su voz suave, con sus ojos que parecían capaces de ver más allá de las palabras. Hola, abuela. ¿Puedo darte un abrazo? Asentí, sin poder hablar. Ella corrió hacia mí y me rodeó con sus brazos delgados. Olía a manzanilla y a libros nuevos. Y en ese instante, sentí que la vida, por primera vez en muchos años, me pedía perdón. Nos sentamos en el jardín. Ella sacó de su mochila un cuaderno y me dijo que quería hacerme preguntas para una tarea de la escuela. Tengo que entrevistar a alguien de mi familia. Quiero saber cómo era tu vida. Lo que te gustaba. Lo que te dolía. Sus palabras eran simples. Pero su mirada no. Ella quería saber mi verdad. No la historia maquillada. No el silencio cómodo. Mi verdad. Tragué saliva. Diana estaba a unos metros, observando. No intervenía. Solo esperaba. ¿Estás segura de que quieres saberlo? ¿To do, Emilia? Le pregunté. Sí. Todo. Aunque duela, y entonces lo supe. Era el momento. No para repetir el pasado con lágrimas, sino para liberarlo. Le hablé de mi infancia. De las muñecas de trapo. Del olor a pan recién hecho en la cocina. De cómo soñaba con ser maestra, pero nunca me dejaron estudiar. Ella escribía, dibujaba. Me escuchaba con el alma. Luego le hablé de mi hermano. De cómo me robó la inocencia. Del silencio impuesto. Del miedo que vivía debajo de mi cama durante años. Ella no escribió en ese momento. Me miró con lágrimas contenidas y dijo, nadie te cuidó, pero tú estás cuidando mi historia con tu verdad. Y entonces rompí y lloré. No de dolor, sino de algo nuevo. De alivio. De esperanza lo hablo de mi esposo. De cómo apagué mi voz durante años. De las veces que quise huir y no sabía a dónde. De cómo me convertí en madre sin haber sanado mis propias heridas. De cómo repetí errores, pero también, de cómo un día, decidí detener la cadena. Emilia me tomó la mano, y cuando empezó a cambiar todo, abuela, la miré con ternura. Cuando una niña me preguntó la verdad, y me escuchó sin miedo, ella sonrió. Guardó el cuaderno. Y me dijo, quiero contar tu historia en mi clase. Quiero que todos sepan que tú no te rendiste. Fue ahí cuando entendí algo que nunca antes había visto con claridad. Mi voz no solo sanaba mi pasado, sino que abría el camino para el futuro de otras. Diana se acercó en silencio. Nos abrazó a las dos. Y por primera vez, sin necesidad de decirlo, nos reconciliamos, no con las palabras, sino con el gesto, con el tiempo compartido, con la promesa de no seguir ocultando la verdad. Esa noche, en mi habitación, abrí el cuaderno donde escribía mis memorias. Escribí con letras grandes, hoy mi nieta me preguntó quién era. Y yo, por fin, pude responder sin miedo. Coloqué esa hoja sobre la mesa. La dejé abierta. Porque ahora sé que cada historia necesita ser contada. Aunque incomode. Aunque duela. Aunque escandalice, porque del otro lado, siempre hay alguien esperando escuchar para también atreverse a vivir en voz alta. A veces me despierto en medio de la noche con el corazón agitado. No por una pesadilla, sino por la claridad de un pensamiento. Estoy viva. Y eso, para una mujer como yo, ya es un milagro. No siempre fui consciente de eso. Durante mucho tiempo,
Vivir era solo aguantar. Era seguir respirando aunque el alma se ahogara. Era preparar el desayuno con las manos temblando y los recuerdos hiriendo. Era mirar por la ventana esperando. ¿Qué? ¿Un milagro? ¿Una disculpa? ¿Una segunda oportunidad? Hoy lo entiendo. No esperaba que alguien viniera a salvarme. Esperaba encontrarme a mí misma y lo hice. No en los gritos. No en las venganzas. No en el odio, me encontré en el acto más simple y más poderoso de todos, contar mi historia. Emilia la llevó a su clase. La leyó frente a todos. Dijo mi nombre con orgullo. Contó cómo su abuela había sido silenciada, olvidada, herida. Y cómo había decidido romper el silencio. Dijo que me admiraba. Que mi historia le daba fuerza para hablar también de lo que ella sentía. Y entonces, otras niñas hablaron. Otras abuelas levantaron la cabeza. Otros profesores lloraron y yo sentí que, por fin, mi dolor tenía un propósito. La directora del hogar me pidió permiso para compartir mi testimonio con otras mujeres. Ahora, cada viernes, me siento en el salón grande, con la carpeta de hojas desgastadas en las manos, y leo. A veces me tiemblan los labios. A veces tengo que detenerme. Pero siempre, al terminar, hay un silencio denso, seguido de un suspiro. Y luego, las lágrimas compartidas. No soy una heroína. No soy perfecta. Soy una mujer común que eligió no morir callada. Mi hija, Diana, sigue visitándome. A veces sola. A veces con Emilia. A veces solo con flores y silencio. No hablamos mucho del pasado. No hace falta. Ella sabe. Yo sé, lo que importa es lo que hacemos ahora con los días que aún nos quedan. Y Diana ha elegido acompañarme. Eso basta, me ofreció irme a vivir con ella. Dijo que tiene un cuarto listo, con plantas en la ventana y una mecedora junto a la cama. Pero le dije que no. No porque no la perdone, sino porque este lugar también es mi casa. Aquí me reconstruí. Aquí me reencontré. Aquí otras mujeres. Otras abuelas, me vieron cuando nadie más lo hacía, y eso no se abandona. Camino cada día por el jardín. Saludo a las nuevas que llegan, con la mirada baja y el alma cansada. Y les digo, con firmeza, aquí no venimos a desaparecer. Aquí venimos a recordar quiénes somos, y entonces, poco a poco, las veo florecer. Como yo, escribo cada noche. No solo mi historia, sino las historias de otras. Las recojo con cuidado. Las escribo con respeto. Y las guardo como un legado. Sueño con un libro. Uno que se llame, Lo que callaron nuestras abuelas. Porque somos muchas. Demasiadas. Y merecemos ser escuchadas. Ahora entiendo que, si volviera a nacer, no elegiría otra familia. No elegiría otro cuerpo. No elegiría otro camino. Elegiría mi voz, la voz que me salvó. La voz que me despertó. La voz que, aunque tardó, siempre estuvo ahí. Hoy me miro al espejo y ya no veo solo arrugas ni cansancio. Veo cicatrices que ya no me avergüenzan. Veo una mujer que resistió. Que lloró. Que perdió todo. Pero que nunca se perdió a sí misma del todo, y eso es más que suficiente. Así termina mi historia. No con un final feliz de cuento, sino con una verdad conquistada. Con una vida reconstruida. Con una abuela que ya no teme. Y que, por fin, puede decirlo en voz alta. Yo viví. Yo hablé. Yo sobreviví. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Te espero en el próximo vídeo, porque aún tengo mucho que contar. Hasta pronto, mi querido.